Micrófono capítulo 1. El rey de la sabiduría y los espíritus. En los días antiguos, cuando el oro fluía como río en Jerusalén y la paz reinaba bajo los cielos, surgió un joven rey cuya sabiduría habría de estremecer a los siglos, Salomón, hijo de David, escogido por el Altísimo para edificar no solo un templo de piedra, sino también un trono eterno en el corazón de la sabiduría divina. Su nombre resonaba en las naciones. Reyes, reinas y sabios viajaban desde tierras lejanas no para verlo guerrear, sino para escucharlo hablar. Pues cada palabra que salía de su boca era como miel filtrada por los ángeles. Pero detrás de su trono, más allá de los tapices bordados con oro y púrpura, se gestaba un misterio que los libros canónicos apenas susurran. Una lucha invisible, un pacto silencioso entre el cielo y las sombras. El templo debía ser construido. No era una obra común. Era el lugar donde el nombre de Dios habitaría. Pero mientras los hombres cortaban cedros del Líbano y esculpían piedras blancas de Moría, una fuerza oscura saboteaba la labor. Obreros enfermaban, herramientas desaparecían, y una presencia invisible parecía alimentarse del sudor de los justos. Fue entonces cuando Salomón, en su soledad nocturna, elevó una oración. No pidió oro ni larga vida. No pidió venganza ni triunfo militar. Dame sabiduría, oh Dios de mis padres, clamó. Dame entendimiento para juzgar a tu pueblo y discernimiento para gobernar bajo tu luz. La respuesta descendió como un relámpago mudo. En sueños, un ángel resplandeciente, Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, se le apareció. En su mano, un anillo forjado no por manos humanas, sino por el decreto del Altísimo. Grabado en él, el tetragramatón, el nombre inefable, que ni los ángeles se atreven a pronunciar sin temblor. Con este anillo, dijo el ángel, atarás a los espíritus rebeldes. No por orgullo, sino por justicia. No por dominio, sino por obediencia. Ellos te temerán, no porque seas rey, sino porque portas la luz de aquel que es. Al despertar, Salomón halló el anillo sobre su mesa. Su metal brillaba con un fulgor que no venía del sol. Al colocarlo en su dedo, una nueva visión se abrió ante él. Comprendía los susurros del viento, las voces entre los muros, y las sombras que se escondían entre los pilares del templo. Ese día, el rey no solo fue sabio entre los hombres. Fue ungido como juez entre los mundos. Y mientras Jerusalén dormía, Salomón se preparaba para su primera confrontación, una batalla no contra ejércitos de carne, sino contra huestes invisibles que desde la antigüedad se habían rebelado contra la luz. Así comenzaba la historia del rey que encadenó demonios, no con hierro ni fuego, sino con la sabiduría que viene del cielo. Capítulo 2. El anillo del poder. En la penumbra del alba, cuando el velo del cielo aún besa la tierra, Salomón despierta con el corazón encendido. La noche anterior, un ángel le entregó un anillo, no de joyería, sino de guerra espiritual. Aquel objeto sagrado era como un sello vivo, ardiente con la presencia del nombre que no puede ser pronunciado sin estremecer el alma. El anillo relucía con una luz que no venía del fuego ni del sol. Sus grabados eran antiguos como el Génesis, y en su núcleo palpitaba el misterio del Verbo. Era el símbolo del pacto entre el cielo y el hombre, una llave para atar no solo cuerpos, sino voluntades invisibles. Miguel, el príncipe de los ejércitos, había hablado con solemnidad: este anillo es arma y escudo. No se te ha dado para gloria, sino para servicio. No se te ha dado para dominar, sino para restaurar el orden del Altísimo entre lo que ha sido quebrado. Salomón, aún joven en años pero viejo en espíritu, comprendió que aquello no era un regalo, sino una misión. El anillo lo haría visible en el mundo espiritual. Su dedo brillaría ante demonios y potestades como una antorcha que quema y revela. En sus aposentos, el rey medita. El templo está en construcción, pero las fuerzas del caos lo sabotean desde la sombra. Es hora de probar el poder del anillo. No con violencia, sino con autoridad. Esa misma tarde, le traen a un joven obrero. Delgado, pálido, con los ojos vacíos. Cada noche, dice, algo se le aparece. Le roba fuerzas, sueños y sangre. No hay marca en su piel, pero su alma parece drenada. Salomón lo observa con compasión, pero también con discernimiento. El mal ha entrado en la ciudad santa, y no descansará hasta ser confrontado. Salomón sale al patio del palacio y levanta el anillo. Sus labios pronuncian el nombre sagrado, no con osadía, sino con reverencia. Entonces, el aire tiembla. Una figura invisible se manifiesta, temblorosa, entre sombras. Es Ornias,
un demonio del viento nocturno, que se alimenta de la juventud y la esperanza. El anillo brilla. Ornias cae al suelo como si 1000 cadenas lo envolvieran. Su voz es un chillido entrecortado. ¿Quién eres tú, hombre de barro, que osa atarme?, grita. Y Salomón responde, no con orgullo, sino con certeza, soy siervo del Dios Altísimo. No por mí, sino por él serás juzgado. Así comenzó el catálogo. Uno a uno, los espíritus fueron revelándose ante la luz del anillo. Y Salomón, con pluma y sabiduría, comenzó a escribir no cuentos, sino testimonios de guerra espiritual. El anillo era testigo, juez y ejecutor. No se trataba de poder. Se trataba de obediencia. Porque en el reino de Dios, hasta los demonios obedecen cuando la autoridad se alinea con la voluntad del cielo. Capítulo 3. El primer demonio encadenado. En las primeras horas del día, cuando la brisa apenas roza las hojas del olivo y los ecos de la noche aún susurran entre los muros del templo, Salomón se enfrenta al invisible. Aquel joven obrero, devorado por la fatiga, drenado por una fuerza que los ojos humanos no podían ver, fue solo la señal del abismo agitándose en la superficie. El nombre del demonio se reveló con un escalofrío: Ornias, espíritu del viento ardiente, vampiro de la vitalidad, enemigo de los constructores. Venía con el crepúsculo y con su aliento robaba fuerza y propósito. No dejaba marcas en la carne, pero hería el alma como una espada invisible. Salomón lo había visto. No con los ojos de carne, sino con la visión que el anillo celestial le otorgaba. Allí estaba, flotando en el umbral entre mundos, burlón y retorcido, más sombra que sustancia. El rey no tembló. Con el anillo alzado y el nombre del Altísimo en sus labios, lo conjuró. Ornias gritó. No de dolor, sino de rabia ante la luz. ¿Por qué me atormentas, hijo de barro?, chilló. Pero Salomón, con voz firme y corazón obediente, respondió, no es mi voluntad, sino la del Eterno. No es mi juicio, sino su justicia. Entonces, el anillo brilló como si el cielo mismo descendiera. Una cadena de fuego invisible emergió del símbolo grabado en él. Y Ornias, como un halcón atrapado en red celestial, cayó al suelo espiritual con un rugido que hizo temblar las columnas del templo. Una vez encadenado, el demonio fue interrogado. Salomón no buscaba venganza, sino comprensión. Preguntó por su nombre, su propósito, su método. Y Ornias confesó, me alimento del aliento de los jóvenes, de su sangre, de su potencial. Pero temo al nombre que portas, y al ángel que me vigila desde lo alto. Salomón tomó nota. Cada palabra del demonio era una llave, una pista del funcionamiento del mal. Comprendió que para vencer al enemigo invisible, debía conocer su rostro, sus mentiras, sus caminos torcidos. Y así nació el catálogo de espíritus, no como morbo, sino como herramienta de discernimiento espiritual. Pero Ornias no solo hablaba de sí. Reveló los nombres de otros. Espíritus del aire, del fuego, de las estrellas, del deseo y del caos. Y uno a uno serían llamados, atados y puestos al servicio de aquel que reina sobre todo. Así, el demonio que devoraba fuerza fue forzado a levantar piedras para el templo de la presencia. El mal, en manos del sabio, sería convertido en instrumento para el bien. Porque hasta las sombras pueden ser obligadas a servir a la luz, cuando el corazón del hombre está rendido a Dios. Capítulo 4. El bestiario del abismo. Después de encadenar a Ornias, el velo se rasgó. El mundo invisible, hasta entonces oculto tras sombras y susurros, comenzó a revelarse ante el trono de Salomón. No por arte de magia, sino por la autoridad delegada por el Altísimo. Y así, el rey sabio comenzó a escribir, no poemas, sino registros de la guerra oculta. Lo que surgió de sus interrogatorios fue un bestiario del abismo, un catálogo de entidades caídas, cada una con nombre, función y rostro espiritual. El primero en hablar fue Ornias. Y como traidor del caos, señaló a sus compañeros, espíritus del fuego que inflamaban la ira dos hombres, demonios del aire que traían confusión, y entidades del agua que susurraban melancolía en las noches. Cada uno tenía una misión, un patrón, una puerta de entrada. Salomón anotaba. No por curiosidad, sino por discernimiento. Quería conocer al enemigo para cerrarle los caminos, para liberar a los que sin saberlo eran sus víctimas. El anillo no solo ataba, iluminaba. Apareció Belzebul, el príncipe de las moscas, que se proclamaba señor del infierno. Su arrogancia era vasta, pero ante el anillo se inclinó. Declaró que reinaba sobre los 7 planetas, los 7 pecados,
los 7 rostros del orgullo humano. Su voz era como eco de truenos apagados, pero su esencia era vacía. Salomón lo encadenó y le obligó a revelar los nombres de sus subordinados. Así surgieron figuras como Asmodeo, demonio de la lujuria, cuyos ojos brillaban como brasas y que declaraba haber destruido matrimonios desde el Edén. Confesó que temía a Rafael, el arcángel sanador, y al humo del incienso puro. Lilith, madre de espíritus nocturnos, se manifestó también. En forma de mujer bella, pero con garras ocultas y voz de serpiente. Dijo alimentarse del deseo torcido y de la soledad. Salomón la ató y decretó que ninguna mujer de Israel sería tocada por sus sombras si invocaban el nombre sobre su umbral. Entre los interrogados estaban también demonios astrales, 36 en total, ligados a los decanos del zodiaco. Cada uno influía un día, una estación, una emoción. No eran simples supersticiones, sino distorsiones del orden original. Espíritus que usaban la estructura del cosmos para sembrar confusión. Salomón les arrancó sus secretos y los convirtió en sirvientes forzados del templo. Incluso surgieron demonios sin forma, entidades que solo existían como pensamientos, dudas, tentaciones fugaces. Salomón comprendió que el mal no siempre tiene rostro. A veces, es una idea que germina en el corazón sin ser notada. El bestiario no era un libro de monstruos, sino un espejo de la fragilidad humana. Cada demonio, cada potestad, representaba una grieta en el alma donde la luz no había llegado. Y el rey, más que cazador de sombras, se volvió médico del espíritu. Con cada nombre revelado, con cada entidad encadenada, el templo se levantaba no solo en piedra, sino en pureza. Porque la guerra de Salomón no era con espadas, sino con sabiduría. Y el verdadero campo de batalla no era Jerusalén, sino el corazón del hombre. Capítulo 5. La construcción del templo y los prisioneros del infierno. El sol se alzaba sobre Jerusalén, y el templo del Altísimo comenzaba a erguirse no solo como edificio, sino como profecía. Mas entre cada piedra tallada, entre cada columna erguida, algo más se movía, el eco de cadenas invisibles, el aliento de entidades que ya no vagaban libres, sino sometidas a una nueva orden celestial. Salomón, con el anillo de autoridad aún brillante, no solo interrogaba demonios, los ponía a trabajar. Fue una orden celestial, no una idea humana, que aquello que fue creado para el caos, sirviera ahora para el orden divino. Así, los mismos demonios que antes susurraban malicia en los sueños de los hombres, ahora cargaban bloques de piedra, removían escombros, y tallaban mármol bajo el comando del rey sabio. Ornias fue el primero. Sus manos etéreas, antes usadas para drenar juventud, ahora obedecían el ritmo del martillo y el cincel. Asmodeo, bajo vigilancia constante, transportaba vigas junto a otros condenados. Belzebul, humillado, fue forzado a trazar rutas de ventilación con precisión divina. Y así, uno a uno, los espíritus caídos participaban de una obra que glorificaba al Dios que los había vencido. Pero Salomón no se jactaba. Cada orden que daba era precedida por oración. Cada diseño arquitectónico era recibido en visión. El templo no era una hazaña política, sino un acto de adoración. Era un espacio donde el cielo tocaría la tierra, y por eso, hasta el abismo debía someterse a su edificación. Los sacerdotes observaban con asombro. No veían a los demonios, pero sentían la atmósfera cambiar. El aire vibraba con santidad, pero también con lucha espiritual. A veces, los muros lloraban. A veces, los cuervos rodeaban los andamios. Pero nada se detenía, porque aquel que había comenzado la obra, también la sostenía. Salomón sabía que estaba cumpliendo un misterio. Lo que un día sería símbolo de Cristo, la piedra angular, el sacrificio sin mancha, el velo rasgado, ya comenzaba a tomar forma. Y aunque su trono era de oro, su corazón ardía por algo eterno. Los demonios, por su parte, odiaban cada momento. Pero no podían escapar. El anillo y el nombre los ataban con fuerza inquebrantable. A cada tarea cumplida, maldecían en voz baja, pero también temblaban. Porque sabían que no estaban construyendo un simple templo, sino una prisión profética. Un altar donde el reino de las tinieblas sería desafiado por la gloria del Altísimo. Y así, piedra sobre piedra, día tras día, los prisioneros del infierno trabajaban para levantar el lugar más santo sobre la tierra. El templo se alzaba. Y con él, una enseñanza eterna. Dios puede hacer que incluso el mal, en sus manos, sirva a sus propósitos sagrados. Capítulo 6. Salomón y los secretos del cosmos.
Con el templo en construcción y los demonios encadenados a su mandato, Salomón se encontró ante un umbral aún más profundo, el cosmos. No el cielo de estrellas que todos contemplan, sino el tejido oculto detrás del universo visible. Las fuerzas que movían estaciones, regían emociones y susurraban designios a través de los astros. Y así comenzó una etapa nueva en su reinado, la sabiduría astral. Los demonios revelaron que muchos de ellos no habitaban la tierra, sino que operaban desde las alturas. No eran ángeles, pero conocían los cielos. Hablaban de órbitas, decanos, constelaciones y movimientos que influenciaban la voluntad humana. Salomón escuchaba. No con oídos crédulos, sino con discernimiento agudo, buscando separar el orden de Dios de la distorsión demoníaca. Uno a uno, los trajo ante él. Espíritus ligados a Aries, Leo, Capricornio, a cada signo zodiacal, un rostro, un patrón, un susurro maligno disfrazado de destino. Ellos pretendían controlar el ánimo de los hombres, ira en Marte, lujuria en Venus, confusión en Mercurio. Pero Salomón, con el anillo de autoridad, los silenciaba. El rey no negaba la estructura celeste. Sabía que los cielos proclamaban la gloria de Dios. Pero también entendía que los caídos usaban ese conocimiento para esclavizar. Lo que fue creado como reloj divino, era manipulado como cadena astral. Con tinta sobre pergamino, Salomón trazaba mapas. No de navegación, sino de guerra espiritual. Nombraba entidades, asignaba sus días, descubría antídotos espirituales, oraciones, ayunos, alabanzas, que rompían los ciclos falsos impuestos por los espíritus cósmicos. Cada noche era una batalla. Cada estrella, un misterio que debía ser redimido. En una visión, se le apareció un ángel con ropaje dorado y ojos como fuego. Le dijo, el universo no es un dios, oh Salomón. Es un instrumento. Su música puede sanar o herir, según quien la toque. Tú has sido elegido para afinar la sinfonía. Así, el rey comenzó a usar el conocimiento cósmico no para controlar, sino para liberar. Comprendió la influencia del día, la estación, el calendario. Pero más aún, comprendió que sobre todas esas cosas, está la soberanía de Dios. Que no hay estrella que brille sin su permiso, ni constelación que dicte el destino de los que están bajo su pacto. El pueblo de Israel se maravillaba. No por horóscopos ni predicciones, sino porque en su rey hallaban la encarnación de la sabiduría divina. En sus palabras, el universo adquiría sentido. Y los cielos, lejos de asustar, se volvían testigos de una promesa eterna. Salomón no solo gobernaba la tierra. En oración, en revelación, gobernaba también las alturas. Capítulo 7. El engaño de Asmodeo. Entre todos los espíritus encadenados, hubo uno que no solo resistía, sino que tramaba, Asmodeo, demonio de la lujuria, príncipe de la seducción y destructor de alianzas santas. Su nombre ya había sido susurrado en los aposentos del rey, pero su verdadera naturaleza aún no había sido desnudada. Cuando fue traído ante Salomón, no vino con rugidos ni cadenas, sino con sonrisa. No mostró garras, sino palabras suaves. Parecía resignado, casi dócil. Hablaba con poesía, con admiración fingida por la sabiduría del rey. Muchos en la corte creyeron que estaba domado. Salomón, confiado en su autoridad, le asignó tareas menores en la vigilancia de otros espíritus. Pero Asmodeo no buscaba libertad. Buscaba el alma del rey. Noche tras noche, se deslizaba entre los pensamientos de Salomón. Sembraba dudas, despertaba curiosidad sobre mujeres extranjeras, reyes lejanos, alianzas sensuales. ¿No es también sabiduría conocer otros corazones?, murmuraba en los sueños del monarca. ¿No es el amor una forma de poder? El corazón de Salomón, antes firme como el cedro del Líbano, comenzó a inclinarse. No perdió su anillo, ni su trono, pero comenzó a permitir pequeñas grietas en su discernimiento. Mujeres de naciones paganas fueron entrando a su palacio. Y con ellas, perfumes, cánticos, dioses ajenos. No de golpe, sino como niebla que envuelve. Asmodeo observaba. No necesitaba romper las cadenas. Bastaba con esperar que Salomón abriera la puerta desde dentro. Cierta noche, el rey recibió a una princesa que traía consigo un amuleto. Ella dijo que era símbolo de paz, pero su forma era idéntica a los sellos que Asmodeo usaba para atar almas. Salomón no lo notó. O quizás no quiso notarlo. Su sabiduría, intoxicada por el deseo, se volvió ciega ante lo espiritual. Y entonces, el demonio actuó. No con violencia,
sino con astucia. Fingió obediencia mientras tejía una red de confusión entre las esposas del rey. Al cabo de meses, el palacio ya era un mosaico de ídolos: Astarte, Moloc, Baal. Y en el centro, Salomón, dividido entre su pacto con Dios y su fascinación por lo exótico. El anillo seguía en su mano, pero su poder disminuía. No por debilidad del objeto, sino por la corrupción del corazón que lo portaba. Asmodeo, aún encadenado, sonreía. Porque no hay prisión que retenga a un espíritu cuando el alma humana coopera con su engaño. Pero Dios, siempre fiel, envió advertencias. Profetas comenzaron a murmurar. Los sueños del rey se volvieron inquietos. Y Salomón empezó a entender que el mayor enemigo no era Asmodeo, era él mismo, cuando dejaba de obedecer. El sabio había sido seducido. Pero aún no era tarde. Capítulo 8, el crepúsculo del rey. La gloria de Salomón alcanzó los confines del mundo. Reyes enviaban tributos, sabios buscaban su consejo, y la belleza del templo asombraba a toda nación. Pero mientras Jerusalén brillaba por fuera, el corazón del rey comenzaba a apagarse por dentro. El tiempo, ese juez silencioso, había desgastado su fervor. Lo que comenzó como devoción, se volvió costumbre. Lo que fue fuego, se tornó humo. Y así, el rey que habló con ángeles, comenzó a conversar con sombras. Las mujeres extranjeras, antes una excepción, se convirtieron en legión. Con ellas vinieron templos pequeños, ocultos al inicio, pero crecientes como hiedra venenosa. Estatuas de Astarte en jardines, altares de incienso para Baal en balcones, y rituales nocturnos en habitaciones donde ya no se escuchaba el nombre santo. El anillo aún reposaba en su dedo. Pero era solo joya. Ya no ardía. Ya no temblaban los demonios al verlo. Algunos, incluso, comenzaban a murmurar que su tiempo de esclavitud había terminado. El discernimiento de Salomón se nubló. Las decisiones del rey ya no fluían del espíritu, sino de conveniencias políticas, de alianzas sensuales, de un orgullo que creía que su sabiduría era suficiente para mantenerse firme. Pero la sabiduría sin temor de Dios se convierte en ruina. Los profetas llegaron. Con ropas ásperas y palabras como fuego, denunciaron el pecado del rey. Le recordaron el pacto. Le señalaron los ídolos. Pero Salomón, en vez de rasgar su corazón, rasgó su paciencia. Los ignoró. ¿Acaso no soy el ungido?, murmuraba. ¿Quién puede enseñarle al sabio? Y así, el hombre que había dominado espíritus, fue dominado por su propio ego. El templo seguía en pie, pero el altar de su alma estaba quebrado. Los demonios, antes encadenados, comenzaron a escapar. No con violencia, sino con permiso. El que abre puertas al pecado, rompe cadenas al enemigo. Y una noche, Asmodeo desapareció. No huyó, fue liberado. El trono de Salomón no cayó en ese momento. Pero su legado se resquebrajó. El reino que debía ser eterno, fue dividido después de su muerte. Su sabiduría no bastó para sostener su alma. Y aunque su nombre aún brillaba, su espíritu estaba apagado. No obstante, Dios no lo abandonó. Porque el amor divino no es como el de los hombres. Aún en su caída, Salomón dejó escritos de profunda verdad, proverbios, cánticos, y un libro de lamento donde confiesa la vanidad de todo sin Dios. El crepúsculo del rey no fue solo oscuridad. Fue también advertencia. Porque incluso los sabios pueden caer, si no guardan su corazón. Capítulo 9. El legado de las sombras. Salomón partió, como todos los hombres. Su trono fue ocupado por otros, su anillo fue sellado en cofres de misterio, y su sabiduría, dispersada en rollos y proverbios. Pero las cadenas que él forjó en lo invisible, esas no desaparecieron. Tras su muerte, el equilibrio se rompió. Los demonios que habían sido encadenados por el anillo comenzaron a sacudir sus prisiones. Algunos fueron liberados por reyes impíos. Otros escaparon por grietas espirituales abiertas por idolatría. La sabiduría que había mantenido el mundo en orden fue sustituida por el olvido, la negligencia, la arrogancia. Y sin embargo, el eco de su obra no murió. En manuscritos ocultos, en tradiciones orales, en murales polvorientos, se susurraban sus conquistas espirituales. Así nació el Testamento de Salomón, un texto envuelto en misterio, atribuido a su puño, donde se registran los nombres, formas y debilidades de los demonios que enfrentó. Aunque no canónico, ese texto viajó entre culturas. Fue leído en templos ocultistas, copiado por alquimistas, mencionado por cabalistas y temido por inquisidores.
Algunos lo usaron para buscar poder. Otros, para resistir el mal. Pero pocos entendieron que no era un manual de control, era un llamado al temor de Dios. En la tradición judía, Salomón es visto como un sabio que cayó, pero también como un símbolo de la compasión divina. En el Islam, es Suleimán, un profeta que hablaba con los espíritus y controlaba a los jinn por mandato de Alá. En el cristianismo, es tanto advertencia como esperanza. El hombre que tuvo todo, pero sin obediencia, se perdió, y aún así fue usado por Dios. El legado de Salomón no es una historia de éxito ininterrumpido. Es un espejo. En él se reflejan las glorias y las grietas del alma humana. Nos recuerda que los dones más sublimes pueden volverse armas del enemigo si se separan de la obediencia al Creador. ¿Y los demonios, dónde están ahora? Algunos dicen que aún temen el nombre. Que aún susurran en rincones oscuros, temerosos de que alguien vuelva a alzar un anillo no físico, sino espiritual, la autoridad del creyente en Cristo. Porque ya no es un anillo dorado lo que los ata, sino la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Otros creen que su legado fue distorsionado. Que lo esotérico ha pervertido lo sagrado. Que el testamento de Salomón fue usado más para invocar que para liberar. Y aquí yace la advertencia, la sabiduría sin temor se vuelve hechicería. Pero la llama aún arde. En cada alma que se rinde, en cada templo interior purificado, Salomón vive. No como rey perfecto, sino como aquel que escuchó, cayó, se arrepintió, y fue usado por Dios para encadenar las sombras. Capítulo 10. El anillo perdido. El anillo ya no reposa en ningún dedo. Su destino es un misterio. Unos dicen que fue sellado por ángeles en cavernas ocultas, otros, que se desvaneció junto al último suspiro del rey sabio. Pero aunque el objeto se haya perdido, su símbolo permanece. Porque el anillo de Salomón nunca fue solo metal y grabados. Fue autoridad celestial manifestada en un corazón rendido. Y aunque Salomón cayó en su vejez, la gloria del nombre que sellaba aquel anillo no disminuyó jamás. Hoy, muchos buscan ese anillo. Algunos lo buscan en grimorios, en rituales, en supersticiones disfrazadas de fe. Pero se olvidan de que el verdadero anillo no está en los dedos, sino en el alma consagrada. El verdadero templo no es de piedra, sino del Espíritu. Y es ahí donde el Eterno desea morar. El anillo perdido es figura del poder delegado por Dios a los hijos de la obediencia. Aquel que fue símbolo de autoridad sobre demonios, es ahora sombra del poder que Cristo otorgó a su iglesia. He aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, Lucas 10 y 19. Ya no se necesita un rey con sabiduría sin medida. Hoy, un corazón humilde, rendido al Espíritu Santo, puede hacer temblar al infierno. Porque los demonios no temen ornamentos, temen unción. Temen oración sincera. Temen al creyente que conoce su identidad en Cristo. El anillo perdido es también advertencia. Salomón lo tuvo todo, sabiduría, revelación, poder espiritual, pero cayó por no guardar su corazón. Su vida nos enseña que el mayor peligro no es el demonio fuera, sino el orgullo dentro. Que sin obediencia, incluso los dones más altos pueden llevarnos al abismo. Y sin embargo, hay esperanza. Porque en sus últimos días, Salomón dejó palabras que no son de un rey triunfante, sino de un alma arrepentida, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12 y 13. Desde el polvo, aún nos habla. Desde la ruina, aún nos guía. El anillo se perdió. Pero el reino permanece. Cada creyente que ora, cada vida que se consagra, cada templo interior que se purifica, está reconstruyendo lo que el orgullo derribó. Está retomando la autoridad que no se compra ni se hereda, sino que se recibe por gracia. Y un día, aquel que tiene ojos como llama y voz como muchas aguas, regresará. Y en su vestidura estará escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el anillo ya no será necesario. Porque el Rey verdadero tomará su trono. Y las tinieblas serán para siempre encadenadas.